Ser podcast. Spent my days in the Cold War, fighting with myself. Spent my time like money, counted up my wealth. Saved up all my moments for situations coming, but don't know much about nothing, barely know myself. Pero yo hasta ahora siempre digo Javier San Pedro, es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País Pera Estupiñá, es químico, bioquímico y conductor en la dos del cazador. Bueno, lo primero, ¿cómo estáis? Bien, pero ¿nos podrías haber avisado de que hemos cambiado la sintonía? ¿No la hemos cambiado? No me da cuenta. Pero está muy bien, ¿eh? Bueno, está muy bien, esto es una cabalgada. ¿Qué verano bien? ¿Habéis tenido COVID alguno? ¿No habéis tenido COVID? No, pues ha habido mucho COVID este verano. No, yo no he tenido, y en invierno sí que lo pasé, y bastante pesado, pero en verano no. Mis padres sí que tuvieron, y yo un par o 3 días después noté como un cierto malestar, no me hice la prueba, pero podría haberlo tenido, pero mis padres sí, o sea que... Porque ya la última vez que os vacunasteis, la última vez que nos vacunamos, ¿cuándo fue? Ya no. Hace años, ya, en el 22, ¿no? En el año 22. Que, bueno, hacía esta referencia al cazador de cerebros, pero cuenta hasta lo que puedas contar. Pero creo que ha habido un intercambio de correos electrónicos recientemente con Televisión Española y mi madre está pendiente de esta noticia. Así que no, pues la noticia es que no seguimos de momento. O sea, es decir, yo puedo contar todo. Es decir, la Televisión Española, en otras palabras, nos ha dicho que no nos tomemos la ciencia tan en serio, que eso de los científicos importantes no da audiencia y que ellos ahora están... ¿Pero te lo han dicho? No, es imposible que te lo hayan dicho así. De esta manera no, en otras palabras. Pero sí que quieren seguir contando con nosotros y que no queremos perder a Pera Estupiñá. Eso sí que ha sido literal y que les gusta mucho o les gustaba mucho. Yo creo, a ver, Televisión Española no existen personas, ¿vale? Entonces dentro de Televisión Española hay personas que sí que les gustaba muchísimo El Cazador de Cerebros y lo que hacíamos y creían que la 2 tenía que apostar por este tipo de programas culturales, aunque no tuvieran una grandísima audiencia. Entonces la nueva dirección que hay ahora pues tiene unos criterios diferentes que obviamente los tenemos que respetar los que trabajamos allí, ¿no? Y decir, no, la audiencia es más importante de lo que antes se consideraba y los concursos dan más audiencia que la cultura y las tertulias políticas, por lo que sea, interesa que estén más presentes y da más audiencia y da más ruido y da más influencia política, imagino, y entonces presentadnos algo, o sea, no es que no quieran seguir con nosotros, dicen sí que queremos eso, a ver si es verdad cuando les presentemos algo, ¿vale? Pero sí que queremos seguir con vosotros, pero tiene que ser algo como más familiar, como más dinámico, más para tontos. Más light. Porque este es el problema de las televisiones, que a veces sí, bueno, para que guste un público más amplio, y que, por ejemplo, una pregunta que sí... O sea, los científicos, o sea, a nosotros nos decían que uno de nuestros valores era el tomarse la ciencia un poco en serio, entrevistar a científicos importantes. Piensa que nosotros teníamos grabados, y eso lo saben, teníamos grabados ya un premio Nobel sobre el origen de la vida. Buenísima. Teníamos a la mayor... es que yo esto en la 2 no lo veo, pero... Claro. A la mayor experta del mundo en diferencias físicas entre hombres y mujeres, con la relevancia que tiene. La mayor experta del mundo. Y decir, que sea la mayor experta del mundo o no, ¿qué valor tiene? Porque te lo puede explicar otra persona. Yo esto lo veo en una televisión privada, una pública no lo veo. Claro. No, Juan Carlos también teníamos, Juan Carlos Pizúa Belmonte, que es muy difícil conseguir una entrevista. Ahora, ¿no? Sí, está con Altos Labs y ahora ya no da entrevistas. Nosotros, como yo le conocía personalmente, ostras, te cede una entrevista y la tenemos grabada, pidiendo permiso a la gente de prensa, pero bueno, eso de estar dos personas sentadas hablando no da tanta audiencia. Y yo lo entiendo, pero entonces... A mí sí que estoy un poco molesto, no voy a negarlo. O sea, yo soy tú estás molesto, yo estoy indignado. Yo estoy muy proactivo. Porque si no hay espacio para ciencia ahora, cuando ganen
Los otros. No, a ver, yo qué sé. Bueno, la verdad es que no somos el único programa que nos sigue. No es que nos... Pero claro, pues, igual tienen un problema con vosotros. No, o igual hay otro programa de ciencia. No lo hay. Es que no lo hay. De hecho, hay otro programa que Órbita Laica que creo que tampoco sigue. Entonces, yo creo que dentro de este nuevo rumbo que la dirección está tomando, pues la ciencia de momento no es una de sus prioridades. Quizás sí que dicen, bueno, poco a poco, pues hagámoslo de una manera diferente. Yo creo que quiero ser proactivo y no quiero quejarme demasiado para que no me pillen manía. Pero así hay un punto de enfado hacia nosotros como equipo, por la manera como, oye, que nos han dado un montón de premios, que teníamos todo esto grabado, pero no vayas tan lejos, espera, es que es la 2, es la televisión pública, es un lugar en el que tenemos que tener contenidos que nos edifiquen, que nos cultiven, que nos hagan mejores, que nos hagan entender. Y eso hay mucha gente dentro que sí. No tiene que ver contigo ni con tu productora, tiene que ver con la filosofía de la televisión pública. O sea, yo no veo a la BBC diciendo no caben programas de ciencia. El premio Nobel sobre el origen de la vida de Harvard. Vamos a tener que ir todos a ver la BBC a este paso. Yo estoy con Javier en que una televisión pública no se puede regir exclusivamente por criterios de audiencia. Si es por eso, que pongan 24 horas de porno. Verás tú cómo sube la audiencia. de porno. Sí. ¿Da mucha audiencia el porno? No. Bueno, pues estoy seguro de que sí. Hasta ahora está un poco limitado porque la mayoría de los usuarios eran jóvenes. El 50% veían porno. Pero desde que los viejos empezaron a usar estas tecnologías ha subido cerca del 100%. Bueno, pues no sé, un programa de sexo entre animales, a lo mejor. Yo no, o sea, el cazador de cerebros no muere. Es decir, hay la marca está muy establecida. Está muy establecida. Viene de mi libro El ladrón de cerebros. Es una cosa que si pasa sin emitirse nosotros podemos recuperar y hacer en otro lado. A mí mi apuesta, o sea, estoy súper orgulloso de haber hecho este programa en televisión española de ciencia y me gustaría seguir haciendo cosas en televisión española. ¿Cuántas temporadas han sido? ¿Cuántas? 8 temporadas, 100 capítulos, 12 premios, o sea, muy contentos. Yo creo que puede haber más adelante una siguiente etapa del Cazador de Cerebros, pero que el Cazador de Cerebros también eventualmente puede tener vida en otros lados, estoy ampliando miradas en... A lo mejor te tienes que esperar a que ganen los otros para que pongan el programa. No, que haya otros sitios interesados o online, no sé, o sea, aquí todos los que nos dedicamos a esto sabemos que bueno, también es verdad que hay un ciclo, o sea, es quizás 8 temporadas ya ha sido mucho. Sí, pero no deberías ser tú, quiero decir, deberías ser tú el que lo acabara, no deberías ser tú el que reciba la orden de acabarlo. Estos ciclos son más vitales. Tú entiendes si el programa ha tocado techo, pero un programa sobre ciencia nunca va a quedarse sin contenidos. Obviamente, si tú te hubieras cansado de hacerlo, claro. Pero si has hecho el programa de ciencia más exitoso de la última década, lo normal es que hubiera una disputa entre las televisiones para ver cuál se queda con ese programa. Sí, pero este es el lugar en el que estamos. Además que íbamos bien, de hecho, las conversaciones que teníamos antes de esto con la gente de Internet de Televisión Española era seguid así. Porque yo siempre cada temporada les digo, ¿queréis que cambiemos cosas? Porque no, seguid así, nos gusta mucho cómo está, tiene mucho prestigio. Pero de repente, claro, hay desde arriba y otros criterios. Pues desde aquí un llamamiento a los responsables y directivos de Radio Televisión Española a que se replanteen la presencia de la ciencia en esa televisión que pagamos todos, a darse cuenta de que luego llegarán otros que harán programas antivacunas, seguramente, en horario de máxima audiencia, y yo lo único que puedo hacer, yo si quieres hablo con David Broncano y que te eche una manita, ¿no? Bueno, pues no estaría mal. Más de David empezó física, ¿sabes esto, no? Sí, para físico y le interesa mucho la ciencia. En fin, que llame a alguna puerta. Que llevamos años hablando de adaptación al cambio climático y ha sido un verano negro para el clima, más de 336.000 hectáreas quemadas en España solamente en el mes pasado. Como científicos, supongo que veis muchas cosas cuando veis un incendio, ¿no? Lo primero veis la realidad que otros no quieren ver. Sí, a ver, como ciudadanos ha sido un drama, está claro, y como científicos lo que te sale de dentro decir es, ¿ves cómo ya lo decíamos? O
¿sabes? Es decir, nosotros justo en El Cazador de Cerebros 2020 hicimos un capítulo sobre adaptación del cambio climático, es decir, analizando qué riesgos tenía la península ibérica derivados del cambio climático y cómo se podrían atajar, y un segmento muy importante fue sobre incendios, y había un investigador del CSIC diciendo cada vez va a haber más incendios, más frecuentes, más intensos, en zonas donde antes no había incendios y por tanto no están preparados, y tarde o temprano habrá un verano catastrófico, porque se darán las condiciones de sequía y de calor, y eso era inevitable. No saben si será en 3 años, será en 5 o será en 7, pero tarde o temprano habrá un verano crítico donde... lo que ha pasado ¿no? Y tenían unos planes de adaptación, sabían qué cosas se deberían hacer para intentar que cuando empiece a haber muchos incendios, pues no se propaguen. Claro, y no, eso ya los dijeron en 2020 e incluso antes. Entonces, que ellos tienen esta información. Entonces, a mí me hace pensar que es un reflejo, lo que ha pasado es un reflejo del clima político que hay. Es decir, con tanta confrontación y con tanta pérdida de tiempo en batallas políticas, hace que no se hagan cosas importantes. Yo creo que es un ejemplo de cómo el clima político termina siendo perjudicial para las personas, porque es algo que se debería... Claro, echar la culpa a los políticos es como lo más fácil, pero en realidad... Si me preguntas como científico qué pienso, vuelve a ser que ahora se quieren hacer planes de adaptación. Deberíamos estar preparados, es la respuesta que hemos escuchado. Pero los científicos llevan tiempo diciendo que esto va a pasar. Javier, ¿tú cómo lo has visto? Tenemos algunos clichés que conviene desactivar, como el tema de las cabras que limpian en los montes, que la despoblación es una causa. Los datos no apoyan ninguna de estas ideas. Tampoco apoyan que el principal problema sean los psicópatas, no los pirómanos. Los pirómanos, perdón. Psicópatas, pirómanos también. También puede haber. Los datos descartan cada una de estos automatismos mentales que tenemos. Y bueno, lo que nos dicen los hechos es que hay 2 factores. Uno es el cambio climático, efectivamente, las temperaturas altas y la extrema sequedad que producen estos veranos con olas de calor tan prolongadas son un factor importante aquí, ¿no? Sobre todo en el tamaño de los incendios, ¿no? Que son enormes. Y a partir de cierto momento son imposibles de extinguir, ¿no? O sea, puedes echar un avión de agua encima de un incendio de estos y el agua se evapora antes de llegar a las llamas, ¿no? Y entonces hay otro factor que es muy importante, es que haya sistemas de vigilancia y de respuesta muy, muy rápida, que puedan atajar los incendios en las primeras horas en que se detectan, ¿no? Esto implica pues tener torretas de vigilancia, personal forestal, ¿no? que esté vigilando estas cosas. Satélites también. Bueno, sí, pero un satélite para que detecte un incendio pequeño pues podrá hacerlo, pero no sé cómo está la tecnología ahí. Se requieren personas. Hay que los cuerpos de bomberos forestales y de personal forestal se han reducido demasiado y se necesitan estos sistemas de vigilancia de respuesta rápida, ¿no? Son dos mensajes. Sobre la política, es lamentable el espectáculo político que han dado y prefiero ni comentarlo porque me voy a cabrear. Sí, es mejor que pasemos página de esto. También lo estábamos comentando ahora antes con Juanjo. Oye, antes de seguir, si al final de este espacio tenemos un momento y alguien quiere preguntaros algo o quiere preguntarte cuándo vuelve el Cazador de Cerebros, es el 638-855-349, es un número de WhatsApp si quieren enviar una nota de audio o escribir un mensaje, o llamamos de vuelta, 638-855-349. Hay un estudio publicado en Science, hecho con 56 millones de personas, que ha demostrado que la exposición a la contaminación del aire aumenta el riesgo de desarrollar una forma particular de demencia, que es el tercer tipo más común después de Alzheimer y la demencia vascular. A la contaminación del aire en grandes ciudades, entiendo. Sí, principalmente. Es la demencia de Levy, de cuerpos de Levy, y la contaminación concreta de partículas menores de 2,5 micrómetros, que son las que tienen más penetración en los tejidos corporales. Y
ya sabíamos que la contaminación es negativa, pero bueno, se necesitan estudios para demostrarlo y encontrar. Es verdad que en las grandes ciudades cada vez hay menos contaminación. Esta contaminación viene de los coches antiguos, de las fábricas, de industrias, y yo recuerdo cuando estaba en Buenos Aires que allí pues hay como menos restricciones y ibas por la calle y de repente pasaban estos camiones viejos con esos tubos de escape que dices, aquí estás tirando de todo. Yo pasando el cochecito con Eva y digo, pero es que se está tragando un montón de partículas. Entonces este estudio muy bien hecho lo que ha hecho es constatar, y además hay unos mapas de Estados Unidos donde ves la correlación de este tipo de demencia de cuerpos de Levy y los datos de partículas menores de 2,5 micrómetros y encaja perfectamente, ¿sabes? Entonces, donde ha habido más... causa-efecto. Sí, total. Sí, y además han complementado con experimentos en animales que confirman el mecanismo, ¿no? Hay una proteína muy importante en las demencias, se llama sinucleína, alfa-sinucleína, está implicada en el Parkinson, por ejemplo, y también en esta demencia de cuerpos de Levy. Hay un tipo de Parkinson asociado a demencia que también está asociado con esto. Y estas partículas se forman en los pulmones y en el tubo digestivo, pero viajan desde ahí al cerebro y superan la barrera hematoencefálica, que es una protección del cerebro. Y bueno, pues tenemos no solo una correlación estadística, sino un mecanismo plausible para que esto ocurra así. Parece ser que acelera estos tipos de demencia en personas que son genéticamente propensas a ella. Sí. No es que la causen en cualquier persona, ¿no? De alguna manera hace que sea más probable rápido, más probable o que se desarrolle. De todas maneras, esto sí le pasa a Putin con un trasplante de cerebro que resultado, ¿no? Bueno, pero aquí, a ver qué cerebro le ponemos. Claro, luego también es verdad que no dijeron grandes barbaridades, o sea, no estaban diciendo de cómo puede alargar la vida, y ha habido grandes científicos que les han dado la razón. Han dicho que es verdad que el multitrasplante, que era lo que conversaron Putin y Xi Jinping, un multitrasplante te va a permitir alargar la vida en el futuro. Sí, pero no hasta 150 que decían. Sí, claramente hay una medicina. La suya no, ellos no van a llegar a esto. Exacto, y una ciencia antienvejecimiento que va más allá de curarse, eso lo hemos comentado algunas, de cuidarse. Es decir, si tú te cuidas, comes sano, bla, 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 puedes vivir más tiempo. Si tú a eso le añades biotecnología, trasplantes, senolíticos, reprogramación celular, terapia génica de telomerasa, rapamicina, todas estas cosas, pues es posible que puedas extender un poquito más. Ahora bien, yo creo que se la han colado un poco. La inmortalidad no es deseable. Es una habla por ti. Biológicamente es una catástrofe, porque impide a las especies adaptarse, evolucionar, adaptarse al entorno local. Imagínate un mundo lleno de Xi Jinpings y Putins eternos, ¿no? Eso no es deseable, no es una situación cuñados deseable. Cuñados de Xi Jinping, ¿no? Y cosas así. Pero claro, no me lo había planteado, si la inmortalidad sería catastrófica. Sería un horror, claro, ¿no? La generación de Eva, la hija de Pera, no tendría oportunidad de acceder a una vida. Pues si ya hay que hacer colas para entrar a un bar, vamos, no tengo ni idea. Pero bueno, por ejemplo, Eva y Ada, que tienen 3 y 7, yo creo que ellas sí que en su vida sí que accederán a alguna terapia antienvejecimiento. Bueno, de entrada su esperanza de vida es de 100 años, ya por haber nacido a estos años, ¿no? Y respecto a la inmortalidad, el prospecto, o la inmortalidad, bueno, a alargar mucho la vida, el prospecto está todavía muy lejos, porque todas nuestras células van acumulando mutaciones a lo largo de la vida. No solo las que se van a convertir en cancerosas, o las neuronas que van a degenerar, es que todas las células están acumulando mutaciones. Y no las puedes trasplantar. Eso es irreversible, claro. Así que necesitamos una verdadera revolución. Claro, esto es radio, pero has hecho el gesto de esto, no hay quien lo saque delante. No sabemos, es que ni sabemos, ni imaginamos cómo podemos tratar eso. Oye, que un pequeño paréntesis para algo de lo que seguro que estáis al tanto, esa polémica sobre si leer nos hace diferentes, mejores personas o no, con esta influencer, con María Pombo, a la que seguramente estamos haciendo más caso del debido. Sí, pobre chica. Bueno, pobre
Sí, pobres. Pobre no es. Pobre la población española que tiene que soportar todo esto. Pero sí hay un ángulo científico en esto al que queríamos acudir. Y es el que nos propone Héctor Ruiz, que es neurobiólogo e investigador en psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje, director de la escuela de la Fundación de Aprendizaje de Ciencia Internacional, autor del libro ¿Cómo aprendemos a leer? ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Puedo traducir la pregunta a un lenguaje más científico, pero bueno, ¿qué hace diferente a un cerebro lector de otro que no lee? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que realmente yo creo que de lo que estamos hablando no es de un cerebro que sabe leer y uno que no, sino de hábitos, ¿no? Hoy día todo el mundo aprende a leer. Otra cosa es con qué facilidad, con qué fluidez lo hace y qué comprensión lectora alcanza. Pero claro, si estuviéramos hablando de comparar el cerebro alfabetizado con el que no lo está, pues hay una serie de diferencias que además son muy curiosas, ¿no? Porque hay una serie de regiones que el cerebro ha aprovechado, ha adaptado, porque leer no es una cosa natural, no es una tecnología que hemos tenido que aprender. Que no tiene más de 5.000 años, además, ¿no? Exacto, bueno, 5.000, pero es que solo se ha extendido, la lectura entre la población se ha extendido en los últimos 100 años y solamente en una parte de la población, ¿no? Uh-huh. Todavía tenemos unos 700 millones de analfabetos en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, es imposible que el cerebro haya evolucionado, ¿no? Para que la lectura sea... Que aprender a leer sea como aprender a hablar, ¿no? Que aprender a hablar, pues sí que parece de alguna manera algo mágico, ¿no? En el sentido de que no necesita de una enseñanza explícita. Lo importante es la interacción social, ¿no? Los niños aprenden a hablar sin enseñarles explícitamente, pero con la lectura no pasa así, ¿no? Claro, porque entonces, el lenguaje hablado está en la naturaleza humana, ¿no? Mientras que correcto, la lectura correcto. Es que el lenguaje verbal... Exacto, el lenguaje verbal es absolutamente inherente al ser humano, ¿no? Y de hecho, de ahí surge todo el por qué podríamos decir que leer es una cosa valiosa, beneficiosa para la cognición, porque el lenguaje lo impregna todo en nuestra cognición. Pero bueno, respecto a la pregunta... todas las personas que aprenden a leer en cualquier idioma, y eso es creo lo más fascinante, desarrollamos una región que se le ha llamado, yo creo que se puede traducir como caja de letras, que está, se reaprovechan zonas del cerebro que se dedican a la identificación de objetos, y de hecho está muy cerca de la región que también se dedica a identificar caras, y a ayudarnos a entender la expresión de las caras, y es una región que creemos que está relacionada con la identificación de las letras y luego de las palabras, ¿no? Que nos ayuda de una manera prácticamente, de una manera automática que llamamos, ¿no? Identificar las palabras a medida que leemos y que de repente aparezcan en nuestra mente como esa vocecita, ¿no? que oímos cuando leemos o cuando pensamos y que nos permite entender. Pero claro, si de lo que estamos hablando es diferente el cerebro del que lee mucho del que lee poco, hombre, seguro que lo es. Lo que pasa es que ya estamos hablando de diferencias que para apreciarlas nos tenemos que ir más a la psicología cognitiva, entender qué diferencia una persona que lee con frecuencia de una que no tanto a nivel neurobiológico, ¿no? De ver qué diferencias biológicas hay en esos cerebros. Y esas diferencias tan sensibles y tan pequeñas son, digamos, es irrelevante lo que leas, da igual que leas a Dostoyevsky o que leas un libro de María Pombo. Un libro Un libro de María Pombo es una contradictio interna. Sí, es que ahí está el tema. Yo no puedo, a nivel neurobiológico, yo no puedo mirar un cerebro y apreciar las diferencias, por ejemplo, en la cultura de ese cerebro. Yo no puedo saber si ese es un cerebro de alguien que sabe mucho, pues, yo qué sé, de física o de biología, da igual, o de moda, lo que sea. O si sabe latín, ¿no? Exacto. Entonces, por eso ahí ya nos tenemos que ir a la investigación en psicología, ¿no? Y darnos cuenta que, primero, que leas mucho o no, ¿va a marcar diferencias? Sí, va a marcar diferencias en tu cognición, en tu capacidad de interpretar el mundo a tu alrededor, de resolver problemas, de ser creativo, de ser crítico, porque al final... Vamos a ver, la lectura es una de las maneras más sencillas y poderosas de acercarse al conocimiento.
de poder ampliar, ¿no? De hacerse más cultos, y esto, bueno, pues no hace falta estudios para los documentales de la pero los hay. Los hay, ¿no? Y luego creo que hay una cosa que es aún más interesante y general. O sea, por un lado, los conocimientos, ¿no?, que la lectura te va a proporcionar, evidentemente van a depender de qué leas exactamente, pero luego hay una cosa general de la lectura, de leer con frecuencia, ya sea ficción o no ficción, que tiene que ver con la amplitud del vocabulario que desarrollas. Porque, vamos a ver, la amplitud de nuestro vocabulario es clave para nuestro pensamiento, para nuestra cognición. Las palabras son los ladrillos de nuestro pensamiento, ¿no? Cuanto las palabras nos permiten entender e interpretar mejor el mundo a nuestro alrededor. Decía el filósofo Ludwig Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y es en la lectura donde encontramos una riqueza de palabras que no vamos a encontrar fuera de ella, en la lengua oral. La lengua oral es muy espontánea. Cuando hablamos, pues no nos complicamos la vida, ¿no? Usamos las primeras palabras que nos vienen a la mente. Podemos repetir la misma palabra varias veces, ¿no? Podemos, yo qué sé, pues si estoy diciendo que alguien es valiente, pues digo valiente 4 o 5 veces, pero cuando lo escribimos, ¿no? Cuando eso se escribe, vamos a usar muchas otras palabras, ¿no? Mucho más ricas, yo qué sé, intrépido, osado, temerario, audaz, ¿no? Y es en los textos escritos donde podemos enriquecer nuestro vocabulario, ¿no? De hecho... Y Héctor, sí. Tú analizas, tú investigas en temas educativos también. O sea, el mismo texto leído o en audiolibro... ¿Se asume mejor la información si está leído o es indiferente? Mira, eso es una muy buena pregunta, porque ahí sí que te diría que una alternativa a la lectura propiamente, en la que tú tienes que descodificar el texto, ¿no? Es decir, tú tienes que convertir los símbolos gráficos o táctiles, ¿no? A su equivalente oral, pues una buena alternativa, claro, es el audiolibro, que es el libro, es un texto escrito, es un texto que alguien escribió, eso significa, ¿no?, que pudo expresar las cosas de una manera más reposada, más reflexionada, con una mayor riqueza tanto de vocabulario como gramatical, ¿no? Entonces, el audiolibro proporciona muchas de esos beneficios, y yo creo que es difícil discernir si es mejor una cosa u otra. Y yo creo que hay una cosa que es muy interesante tener en cuenta, ¿no? Porque, mira, fíjate, cuando una persona, pues como esta influencer o quien sea, ¿no?, llega a decir, bueno, es que hay personas a que no les gusta leer y no pasa nada. Ojo, deberíamos tener en cuenta que muchas de esas personas a las que no les gusta leer, no todas, pero muchas de esas personas, probablemente no les guste leer porque les cuesta hacerlo. Porque, no olvidemos los datos de las pruebas de diagnóstico de lectura. Tenemos entre el 25 y el 30% de niños o adolescentes que no alcanzan el nivel de comprensión lectora mínimo que se esperaría, ¿no? Y para muchos de ellos, buena parte de ellos, se debe a que tienen problemas para descodificar. Al final, los problemas para descodificar es lo que todos conocemos como dislexia. La dislexia es una dificultad en la comprensión lectora que se debe a dificultades para descodificar los textos. Entonces, y que se superaría con un audiolibro. Claro, un audiolibro, una persona que le cueste descodificar un audiolibro, pues eso ya lo supera y se puede beneficiar, pues, de las otras cuestiones que el audiolibro supone, ¿no? Que es el hecho de, pues, acceder a conocimientos, a vocabulario rico. Ahora bien, ¿qué pasa con el audiolibro muchas veces? Que nos ponemos audiolibros en momentos, o sea, sin estar 100% atentos a ello, ¿no? Entonces estamos cocinando, por ejemplo. Claro, o conduciendo, o haciendo gimnasia, sí, o lo que sea. Y ahí, evidentemente, perdemos una parte. Cuando leemos directamente en texto, nuestra atención está más enfocada, no quiero decir 100%, porque todos hemos estado leyendo y pensando en otras cosas, ¿no? Y dándonos cuenta que no habíamos entendido nada y volviendo atrás, ¿no? Absolutamente. Pero Héctor, lo que sí... Pero con el audiolibro... Digo, lo que sí que se puede concluir... Espera, a ver qué decías con el audiolibro, Héctor. Solo iba a decir eso, que con el audiolibro es más... tenemos más tendencia a ponérnoslo de fondo, digamos, ¿no? Mientras estamos haciendo algo. Entonces ahí ya perdemos ese beneficio que lo equipararía prácticamente a leer sobre papel.
Claro. No, te iba a decir, o sea, lo que sí que está claro, porque al final con lo del mensaje de si nos hace mejores o no, parece que entre personas, pero yo lo estaba pensando como el deporte. Hacer deporte no te hace mejor que otra persona, pero te hace mejor que ti mismo, es decir, una cosa positiva para ti. La lectura, quizás mejor que otra persona, eso es discutible, pero que es bueno para ti, cognitivamente, como ejercicio, eso es innegable, ¿no? Está demostradísimo empíricamente, ¿no? Exacto, pero es que me encanta lo que has dicho, porque precisamente ayer mismo le decía a una persona, mira, es que eso de decir que no eres mejor porque leas es como decir no eres mejor porque hagas deporte. Pero ¿a qué te refieres no eres mejor? ¿En cuanto a qué? O sea, lo importante no es si eres mejor o dejas de ser mejor respecto a otras personas, ¿no? Sino qué beneficios te está aportando hacerlo. Claro. Y te va a aportar beneficios que te van a hacer a ti mejor, ¿no? Comparado con tú mismo, con el tú que no lo hacía, ¿no? Claro. con el tú que no hacía deporte o el que no leía. Y así como el deporte, pues evidentemente tiene beneficios físicos, fisiológicos y también psicológicos, pues la lectura sobre todo tiene beneficios cognitivos, psicológicos, ¿no? Estamos hablando de cómo la lectura amplía tu mundo, amplía tu capacidad de pensamiento, de interpretación, de entender el mundo a tu alrededor, ¿no? Y de de alguna manera de alcanzar también un disfrute, ¿no? Porque al final la lectura no la veamos solo como algo instrumental, ¿no? Lo hago porque me sirve para tal, no. También lo hago porque disfruto. Porque en cualquier caso, no olvidemos que para disfrutar de la lectura a uno se le tiene que dar bien. Entonces, cuidado con todas esas personas que desgraciadamente tienen dificultades para leer, no se ha abordado esas dificultades a tiempo y adecuadamente, no se sienten lectores, porque les cuesta hacerlo. No digo que no puedan hacerlo, claro que lo pueden hacer. Hoy día todo el mundo que sale de la escuela sabe leer, pero no con la fluidez y el automatismo, ¿no? Que hace que no nos cueste prácticamente nada hacerlo y nos podamos centrar en disfrutar de lo que dice el texto. Héctor Ruiz, que es neurobiólogo e investigador en psicología cognitiva, en la memoria y el aprendizaje, y nos ha explicado cosas que deberíamos saber y por qué hay que tener cuidado cuando se dicen ciertas cosas en foros con tantos seguidores. Héctor, gracias, un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Oye, pensando un poco también como es inicio de temporada, cuáles son las grandes cuestiones del año, Naciones Unidas ha proclamado este 2025 como el año cuántico. La tecnología cuántica es muy difícil de conseguir y hasta de explicar y de entender, pero es de alguna manera o será la inteligencia artificial del futuro. Yo leí el otro día, hace un par de días, había un artículo en El País, no sé si lo leísteis, de este hacker a cuya novia le robaron el móvil. Sí. Entonces él consiguió más o menos encontrarlo y hablaba de lo importante que es conservar el PIN, no dárselo a nadie, ¿no? Las contraseñas, hemos hablado mucho de contraseñas. Maribel González Vasco es catedrática de Matemáticas de la Universidad Carlos III de Madrid, vicepresidenta segunda de la Real Sociedad Matemática Española, investigadora de herramientas criptográficas. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Y hablando de este mundo cuántico, yo pensaba, claro, nos dicen que pongamos una contraseña de no sé cuántos caracteres, con números, con símbolos y tal, porque así estos ataques de fuerza bruta, que básicamente consisten en reproducir todas las posibilidades que te permiten esos caracteres, no pueden descifrarlo. O tardarían, yo qué sé, 1000 años. Pero un ordenador cuántico esto lo haría en nada, ¿no? Bueno, en realidad ese tipo de ataques no son los que hacen mejor los ordenadores cuánticos. Solo tardan la mitad que un adversario que no lo tenga. Con lo cual, con respecto a ataques de fuerza bruta, no estamos mal. Todavía estamos a salvo. Vale. Duplicamos el tamaño de las claves, no es un drama, ¿no? Nos aprendemos bueno, no en el caso de las contraseñas hay maneras mucho más pedestres de atacarlas, ¿no? No hace falta un ordenador cuántico, pero bueno, para ese tipo de ataques realmente no nos da mucho miedo un adversario cuántico. Hay otras herramientas que son mucho más vulnerables y que al final serían vulneradas a través de ataques más sofisticados. Y por eso hay, incluso iba a decir empresas, pero también países acumulando información y ya veremos en el futuro qué hacemos con ella cuando tengamos ordenadores cuánticos. Sí, por supuesto. Realmente eso es una dinámica muy antigua. Tiene hasta un nombre, ¿no? En inglés que se llama cosechar para luego descifrar. Eso se lleva haciendo desde la antigüedad, casi diríamos desde el mundo clásico. El guardar muchísima información cifrada
por si eventualmente uno es capaz de leerla. Es una técnica, claro, que ahora se hace con unos medios que nos permiten acumular terabytes y terabytes de información. Hay países expertos en esto. China, me imagino, ¿no? Por ejemplo, ¿y de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que están cogiendo? Pues todo el tráfico que no está cifrado, que no está protegido con respecto a copia, que es casi todo, en realidad. O sea, este es tráfico que ahora es mero ruido, porque no sabemos lo que contiene, pero quizá en el futuro los ordenadores cuánticos... correos electrónicos, etcétera, sí. O sea, igual dentro de, dentro de 20 años sabremos que hablan por su aplicación del teléfono móvil Putin y Trump. Bueno, es difícil saber cuándo un ordenador cuántico va a poder hacer un ataque efectivo. Probablemente, claro, yo llevo 20 años trabajando en esto y siempre he oído el umbral de los 50 años y lo sigo oyendo. Lo que es cierto es que es una amenaza que hay que tomar ya muy en serio y que las naciones y organismos internacionales se están tomando ya muy en serio. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Haznos esta película que luego protagonizará Robert De Niro. Pues eso, por supuesto, claro, este tipo de cosas podrían pasar. Hay un montón de sistemas precuánticos que protegen nuestras comunicaciones, nuestras infraestructuras críticas, que en caso de tener un adversario con tecnología cuántica, tendría toda la capacidad para manipularlos y alterar su comportamiento, desde pues como tenemos aquí muy reciente, ¿no? Desde el suministro eléctrico hasta potabilización de aguas, hasta, industria alimentaria, que también es una infraestructura crítica. Realmente... ¿Y tú qué te dedicas a esto? Claro, siempre hablamos aquí de informática cuántica, ordenadores cuánticos en el lado del bien. Pero entonces, ¿tú crees que hay activamente gente pensando en esto en el lado del mal? Por supuesto. Sí, ahora que casi nadie nos escucha, yo misma. ¿Qué has hecho? Todo el que trabaja en criptografía, la criptografía tiene las dos patas, la criptología, que es la constructiva. Claro, sois hackers vosotros de nacimiento. Y el criptoanálisis, no, pero sobre todo cuando empiezas rompiendo. Es mucho más fácil buscar pegas a lo que hacen los demás que pensar tú algo, ¿no? Toda la gente joven. El ejercicio en la universidad a los alumnos es a ver si podemos hackear. Entrar en mi teléfono. Por supuesto, cuando empiezas a intentar entender algo, lo primero que haces es, esto no me cuadra, con la arrogancia de la juventud, y dices, bueno, seguro que está mal, seguro que voy a encontrar alguna manera de este problema matemático que dicen que es muy difícil y por eso no voy a ser capaz de falsificar una firma o de descifrar, pues este problema alguna manera encontraré de resolver un caso particular. O quizá no por supuesto. Yo cuando voy a la página de citas creo que es de la policía, para renovar el DNI, veo una página que se ha diseñado con MS2 hace 20 años. ¿Tú cuando ves esa página que ves? Bueno, ves un peligro ahí, veo ¿no? tantas cosas, ¿no? Que como los de... He visto cosas que no creería, ¿no? Como los de Blade Runner. Naves ardiendo más allá de afortunadamente poco nos pasa. Hay muchas capas de seguridad por encima, apiladas unas encima de otras, con lo cual muchas veces usar herramientas obsoletas no es tan trágico como podría ser, ¿no? O como a mí, por ejemplo, me parecería. ¿Pero por fortuna? ¿O porque Dios no lo quiere? ¿O porque hay... Bueno, quizá porque no hay... no siempre hay el mismo interés para romper todo lo que es rompible y es accesible. Claro, no yo imagino que en el sector, antes hablamos, en el sector financiero sí que grandes bancos tienen expertos en criptografía o subcontratados de fuera o dentro de sus propias filas, físicos, preparándose por si alguien les ataca, ¿no? Sí, por supuesto, claro, tanto en banca como en las grandes tecnológicas, sector defensa y cualquier infraestructura crítica, hoy en día tiene personal experto en ciberseguridad y en algunos casos en criptografía, ¿no? Que es la parte más teórica, más matemática, claro. Explícanos un poco qué diferencia seguridad o ciberseguridad de criptografía. Bueno, la criptografía, claro, según a quien le preguntes, desde mi punto de vista es la base de la ciberseguridad, ¿no? Porque es el fundamento teórico, matemático, donde sin él nada se sustenta. Un ingeniero de ciberseguridad, por supuesto, tendría otra opinión, pero claro, al final la criptografía es la ciencia más antigua que hay detrás. Criptografía hay desde la época de los griegos y los romanos, por supuesto, la criptografía al final se soporta en lápiz y papel. Muchas veces hacemos un diseño que tiene que ver con un problema matemático y una interacción teórica que luego es la parte tecnológica donde hay que poner capas y donde el avance de la tecnología tiene un impacto mayor. En realidad, problemas como antes comentábamos de factorización de enteros con lápiz y papel siempre va a ser muy difícil, ¿no? Si nos dan un entero muy grande, pues a mí incluso uno pequeño, pues no vamos a... Te cuesta, claro. Claro, pero el avance de la computación y de los métodos y
y mecanismos especializados es el que al final nos acaba rebatiendo la dureza de un problema matemático en cierto ambiente. Y también nos decías antes fuera del micrófono que si el sistema criptográfico es de factor, como es de la factorización de números primos y demás, la tecnología cuántica podrá hackearlo, pero que hay otras alternativas que no va a poder hackear tan fácilmente, ¿no? Claro, eso es. Ahora es una época para los matemáticos fabulosa, porque tenemos mucha más manga ancha para explorar problemas que quizás antes no nos hubieran hecho caso, ¿no? Pues hay un problema en geometría algebraica en una dimensión no sé cuánto, que antes el ingeniero informático o el electrónico te diría... Y ya le comenté con el ingeniero informático. Que me tiene que caber en este dispositivo que me estás contando, ¿no? Que esto no lo puedo implementar. Baja un poco a la tierra. Hoy en día, afortunadamente, tenemos opciones a utilizar otros problemas de matemáticas en lo que es lo que se llama criptografía postcuántica, que tiene un nombre así muy bien mola buscado, mucho, mola mucho. ¿Pero qué significa? Distópico. Simplemente significa clásica, que podemos implementar hoy con nuestras herramientas, con un ordenador, un móvil, pero que va a ser resistente o es potencialmente resistente a ataques con un ordenador cuántico. ¿Tu teléfono móvil? Pues ahí está pero, con sus cosas. Pero ¿tienes cuidado? ¿Tienes algo especial que hagas que no hagamos nosotros? Bueno, yo seguramente hago alguna cosa que otros no hacen. No soy más reticente a la adopción así alocada de tecnología. De hecho, en un congreso, se lo comentaba a alguien de vuestro equipo, si quieres ver móviles antiguos, vete a un congreso de criptografía. Ah, claro, porque permiten almacenar menos cosas y menos peligrosas. Y sobre todo tienen menos puertas de entrada y salida. Sí, claro. Sí. Y también tenías el concepto de adversario cuántico, ¿no? Que nos decías que es un adversario cuántico. Bueno, tenemos mucha obsesión con clasificar como buenos matemáticos a los adversarios, ¿no? Hay modelos adversariales. Cuando escribes un artículo dices, mi adversario cómo es, qué puede hacer, qué estoy asumiendo, ¿no? ¿Cuáles son mis hipótesis? Por ejemplo, si nosotros trabajamos mucho en un modelo que a mí me gusta mucho porque refleja la parte real del mundo, que es el modelo honesto pero curioso, ¿no? De todos los usuarios de un sistema podemos presuponer que son honestos, pero que van a pescar toda la información que puedan en esa interacción, ¿no? Si yo estoy en un grupo de WhatsApp, en principio estoy con gente razonable, no son maliciosos, son honestos, pero si pudieran entrar a mi móvil y sacar todas mis fotos y todos mis contactos y todos mis chats, pues muy probablemente lo harían, ¿no? Aunque son gente maja, son curiosa. Sí. Entonces el adversario cuántico es el que, además de otros apellidos que habría que ponerle, tiene acceso a tecnología, a hardware cuántico. Claro, yo estaba pensando, a veces, sobre todo cuando vas al médico, ves también los ordenadores que se usan en algunos... ¿Por qué no te rías cuando digo eso? Porque estás pensando lo mismo que yo. Menos mal que esto no es televisión. Porque y piensas, joder, estará bien protegido esto, porque mira, lo hablábamos esta mañana, tú imagínate que un adversario cuántico se hace con la información de salud de todos los españoles. Inmediatamente sabrían qué españoles les interesan y cuáles no, porque se van a morir dentro de 2 años, ¿no? Entonces, ¿las instituciones públicas españolas aprobarían en criptografía? Mi percepción es que sí. Sinceramente, creo que luego hay fallos, hay problemas de coherencia en la regulación, como en todo lo que hablábamos antes. El fragmentar a veces la normativa y la vigilancia no es bueno, pero bueno, nosotros tenemos un Centro Criptológico Nacional, que es parte del CNI, que está al nivel de cualquier centro similar en Europa y que tiene una vigilancia sobre datos médicos, datos financieros, infraestructuras críticas. Pero los informes médicos de Javier están protegidos, seguro que no bueno, son. Es que, sin embargo, los hospitales han recibido ataques de ransomware. Sí, por supuesto. A punta pala, ¿no? Por supuesto. Y caen como churros. No, la seguridad absoluta no. Eso es imposible. No existe, sobre todo cuando hay usuarios, sobre todo cuando estamos los humanos sobre detrás. todo cuando hay humanos por medio. Que, para terminar, alguna cosa que te horrorice, que ves en el día a día, algún consejo que tengas que darnos. Ahora mismo tengo el teléfono delante y me está dando miedo, lo voy a apagar. Lo de ChatGPT que nos contabas, que le contamos todo a ChatGPT y que eso... Como si pensáramos que no se va a acordar, ¿no? No, que alguien puede acceder a eso. Claro, a mí me espanta también generacionalmente, ¿no? El exhibicionismo de la gente joven con redes sociales, con herramientas gratuitas de todo tipo. ChatGPT en su versión gratuita, claro, cualquier cosa que le cuentes se la regalas a él y a todos sus compañeros. A mí me ha costado mucho que mis hijas entiendan que todo lo que hacen en el móvil
está ahí para siempre. Yo creo que esto es generacional, no terminan de aceptarlo. Maribel González Vasco, que es catedrática de Matemáticas, que no Informática, en la Universidad Carlos III de Madrid, vicepresidenta segunda de la Real Sociedad Matemática Española e investigadora de herramientas criptográficas. Gracias, Maribel. Muchas gracias. Tu contraseña no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que seguramente no. Hasta luego. ¿Cuál es? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Never met somebody like you. I like to tell you the truth. I hardly know you, and I don't wanna let you go, and I don't wanna let you go. And this is not deja vu. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.